Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos una vez más transmitiendo aquí en vivo esta serie que estamos dando todos los miércoles a las 10 de la mañana. Esta serie la cual hemos titulado Familias de Carne y Hueso, ¿verdad? Realmente esta serie en lo personal para mí ha sido de mucha bendición y espero también lo esté siendo para ustedes. Este, Déjenme nada más, voy a compartir el link al grupo de la congregación. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perdón, entré un poquito tarde porque mi computadora está muy lenta, estaba trabándose, entonces no podía entrar rápido, no sé qué esté pasando, pero ya bendito Dios, estamos aquí, ¿verdad? Quería conectarme antes de las 10, pero nomás no me dejaba transmitir en vivo, pero creí que no iba a poder, pero gracias a Dios, pues ya pudimos. Estamos aquí ya transmitiendo. Ok, pues muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestro estudio. Repito, con nuestra serie Familias de Carne y Hueso y ya vamos en nuestro tema número 14. Ya estamos en el tema número 14. Entonces, el miércoles pasado, hablamos sobre este hombre inseguro, ¿verdad? Este hombre inseguro que el Señor lo llevó a la guerra y solo con 300 hombres fue que este hombre fue a la guerra y decíamos que Dios le tuvo que quitar 31,700 razones para que dependiera totalmente de Dios. Y así también vimos cómo Gedeón, que era este hombre inseguro, cómo él, al Señor darle esta victoria, él hace un efod y probablemente ese efod que él construyó pues fue con muy buenos motivos, ¿verdad? Pero Israel, dice la palabra de Dios que Israel se prostituyó tras el efod, o sea, se fue a adorar a ese efod, ¿verdad? Entonces, y si observamos muy bien, hay algo que nos entristece al leer, al finalizar el libro de Jueces. Al finalizar el libro de Jueces, yo te decía que Jueces tiene un patrón, ¿verdad? El patrón del libro de Jueces, lo que podemos encontrar ahí en ese patrón del libro de Jueces es cómo el pueblo de Israel se desviaba, cómo el Señor les levantaba, cómo el pueblo clamaba, y luego el Señor clamaba que el Señor les ayudara, el Señor les levantaba un juez. El pueblo, mientras el juez estaba viviendo ahí, el pueblo se ordenaba, caminaba bien, pero una vez que el juez moría, otra vez el pueblo se volvía a corromper, otra vez el Señor lo entregaba a manos de sus enemigos, y así otra vez el pueblo clamaba al Señor, el Señor les levantaba un juez, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos ver en el libro de Jueces, pero al finalizar el libro de Jueces, hay un versículo que nos muestra aún todavía este patrón que te acabo de decir. Miren, Jueces capítulo 21, versículo 25, Jueces 21, 25 dice, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué es lo que hacía cada uno? Lo que bien le parecía. Entonces, los jueces modificaron sus funciones de manera positiva. La Biblia nos muestra a dos hombres, en estos dos estudios, el de hoy y el que sigue, el del próximo miércoles, vamos a ver el contraste de estos dos hombres, uno de ellos Elí y el otro Samuel, ¿verdad? Ambos pertenecieron a la generación bajo las cuales se manifestó claramente, podíamos ver muy claramente el gobierno de Dios a los hombres. Es mejor conocido como un gobierno teocrático, ¿verdad? Donde era Dios quien gobernaba directamente al pueblo. Y estos hombres cumplían sus funciones. Estos hombres eran sacerdotes que enseñaban y guiaban espiritualmente a Israel, pero a su vez juzgaban al pueblo gobernando sobre ellos. Entonces por eso era un gobierno teocrático, ¿verdad? Donde era Dios gobernando a través de estos hombres. Entonces, y es aquí donde vemos que ellos pues enseñaban, guiaban
al pueblo. Y la historia de Elí pues va desarrollada obviamente a la par de la historia de Samuel, ¿verdad? Ya que Samuel es conocido como el último gobernante bajo el gobierno teocrático, o algunos inclusive dicen que fue el último juez, mejor conocido como el último juez. Pero algo terrible estaba pasando cuando Elí estaba guiando al pueblo y juzgando. Algo pasó. Algo terrible pasó en la vida o en este periodo en el cual Elí está juzgando. Y mira, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Qué estaba pasando en los tiempos de Elí, en los tiempos de Samuel? Dice que la palabra de Dios escaseaba. En otra versión, este versículo dice que era raro oír la palabra de Dios. O sea, era muy raro escuchar la palabra de Dios. Otra versión dice, no era tan común oír la palabra de Dios. Por lo cual, al no tener la palabra de Dios, pues era muy difícil que el pueblo tuviera visión, tuviera dirección, tuviera guía, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros podemos decir que la palabra de Dios está escasa en nuestras vidas. O muchas veces hay algunos hermanos que pudieran decir, es que yo quisiera escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y pues no la escucho, creo que el Señor no me habla, estoy pasando por esta situación y no veo que el Señor hable a mi vida, ¿verdad? Pues no digamos que Dios guarda silencio cuando tu Biblia está cerrada. Mientras tu Biblia esté cerrada, mientras no leamos la Biblia, mientras no tengamos ese hábito de estudiar la palabra de Dios, obviamente la palabra de Dios va a estar escasa, ¿verdad? Porque es Dios quien nos habla a través de su palabra. Es ahí donde podemos escuchar la voz del Señor. Por eso dice un predicador, ¿te gustaría escuchar la voz de Dios audible? Métete en tu cuarto, cierra la puerta y comienza a leer la Biblia en voz alta, ¿verdad? Y es ahí donde vamos a escuchar la palabra de Dios. Pero aquí viene una pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué la palabra de Dios escaseaba? ¿Por qué la palabra de Dios era muy rara y era muy poco común escucharla? ¿Por qué? ¿Por qué escaseaba? Y la misma Biblia nos habla por qué la palabra de Dios escaseaba. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo del 12 al 17, nos dice por qué la palabra de Dios escaseaba. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Fíjate, desde aquí la Biblia ya nos está diciendo quiénes eran los hijos de Elí, del sacerdote, ¿verdad? Aquellos que iban a tomar el sacerdocio de su padre o ya estaban trabajando como sacerdotes, ya que el sacerdocio pues sí era heredado, vamos a llamarlo así, por los levitas, ¿verdad? Entonces, pero los hijos de Elí, dice la Biblia, que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, realmente estaban sirviendo en el ministerio, estaban trabajando en el ministerio, estaban de tiempo completo ahí, pero no conocían al Señor. No conocían al Señor. Y dice que dice el versículo 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que usar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera, yo la tomaré por fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y dice el versículo 22, pero Elí era muy viejo
y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las... Perdón, es mi internet que está fallando. Lo que pasa que como que están arreglando por aquí, están no sé qué, metiendo fibra óptica y estas cosas, entonces prácticamente me está sacando de... Perdón, listo. Ok, espero en Dios ya no se nos vuelva a ir el internet. Muy bien. Esperemos en Dios ahora sí nos dure. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado de los hijos de Elí? Pues obviamente con lo que leímos, podemos ver cuál fue el pecado de los hijos de Elí, ¿verdad? Abusaban de la gente al tomar más de lo que les correspondía en el sacrificio, ¿verdad? Porque dice que cuando alguien venía y ofrecía el sacrificio, dice que estos mientras traían un gancho de 3 dientes y lo metían en el perol, en la olla, y lo que el gancho sacara era para ellos, cuando la ley eso no lo estipulaba, ¿verdad? Eso no lo estipulaba. Entonces, lo que caiga es para mí, ¿verdad? Todo lo que venga es para mí. Entonces, como decíamos, estos muchachos abusaban de su poder, abusaban de quién eran hijos, ¿verdad? Nosotros somos los hijos de Elí. Abusaban del puesto que tenían, hacían lo que querían, nadie les podía decir nada, ellos eran la ley, ¿verdad? Aquí nosotros somos la ley. Así como muchas veces nuestras autoridades, ¿verdad? A veces los agentes de tránsito, los policías, tristemente se sienten a veces como que son la ley, ¿verdad? Así somos la ley y a nosotros nadie nos dice nada, se creen intocables y siempre sacan... O algún servidor público, ¿no? Y siempre sacan esa tonta pregunta de no sabes quién soy yo, no sabes con quién estás hablando. Entonces, pero es triste, o sea, realmente terminamos cayendo en esa tristeza donde comienzan a abusar de ese poder, ¿verdad? Y también esto no solamente lo vemos fuera, esto lo podemos ver también dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, vamos a llamarlo así, congregaciones o iglesias cristianas, donde muchos servidores o hijos de líderes, de pastores, hacen lo que quieren y pecan cuanto quieren, o sea, es triste, ¿verdad? Yo creo que esta situación es muy triste y es por eso que existe ese dicho que digo, es muy malo, pero existe hijo del pastor lo peor, ¿no? Porque muchas veces los hijos del pastor son los que andan con más muchachas de la congregación, ¿verdad? Ni quien les diga nada, andan con una y luego terminan a esa, andan con otra y luego con otra, es que las muchachitas quieren andar con el hijo del pastor, ¿verdad? Así, no le hace que el muchacho esté bien feo, pero quieren andar con el hijo del pastor simplemente por el puesto, por la posición de quién es hijo él, ¿verdad? Y entonces es triste porque muchas veces hijos de servidores, no digo que todos, conozco hijos de servidores que aman al Señor, pero muchas veces estos hijos de servidores, el simple hecho de ser hijos de servidores, les hace tener un puesto, ¿verdad? Y es así porque creen que el puesto se hereda, los papás heredan el puesto a los hijos, ¿verdad? Yo soy pastor, le heredo el puesto a mi hijo de pastor, yo soy líder de jóvenes, pues mi hijo es el que se queda el líder de jóvenes, yo soy el de la alabanza, pues mi hijo va a entrar a la alabanza y algún día mi hijo se va a quedar, y no es así, a veces los hijos ni buen testimonio tienen y muchas veces ni creyentes son, ¿verdad? Entonces, pero simplemente por ser hijos de quienes son, pues toman estos puestos y así están ministrando al pueblo y terminan abusando muchas veces del puesto que Dios, que el puesto que sus padres tenían y que ellos creen que Dios se los ha dado. Entonces y terminan haciendo estas cosas, ¿verdad? Entonces los hijos de Elí usaban ese tenedor para sacar más carne del caldero de lo que debían. Entonces, y también esto lo podemos ver también en cuanto cuántos predicadores hoy en día, cuántos
pastores tristemente traen ese Garfield para sacar la carne de más, ¿no? Que en lugar de que la gente dé lo que Dios ha puesto en su corazón, los manipulan, los pacta con el Señor, que entrega tus primicias y tristemente es lo que yo hablábamos hace unos pocos días en la congregación. Cuando en las iglesias se habla de dinero, todo parece como un misticismo, todo parece como misterio, ¿verdad? Dinero, cuánto entra, nadie sabe cuánto entra, nadie sabe qué se hace con el dinero, a dónde se irá. Entonces, pero realmente no, o sea, tenemos que ser transparentes con el dinero que entra en la congregación, en qué entra, en qué sale y dónde se va, en qué se utiliza. No hay nada que esconder, no hay nada más allá del cual tengamos que ocultar. Todo tiene que ser totalmente transparente, ¿verdad? Pero tristemente hay personas que manejan el ministerio donde todo lo que entra el domingo es para mí. No, eso es estar como los hijos de Elí, eso es meter el gancho y querer sacar carne de más, carne que no te corresponde, ¿verdad? Entonces los hijos de Elí abusaban de la gente al tomar más de lo que les correspondía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue otro de los pecados de los hijos de Elí? Menospreciaban las ofrendas a Jehová. Menospreciaban las ofrendas a Jehová, ¿verdad? Porque cuando llegaban estas personas a traer su sacrificio y le decían, no, espérense a que se queme la grosura, la grosura se queme la grosura, antes de quemar la grosura, ellos decían, no, para nada. Antes de quemar, tú nos tienes que dar carne, ¿verdad? Porque la carne ya quemada pesa menos. Entonces la queremos en crudo, ¿verdad? Así como cuando te venden la carne asada, ¿no? En las calles te la venden por un estimado. Si tú ya la pesas asada, obviamente va a pesar menos, ¿no? Entonces, ellos decían, no, la queremos en crudo, ¿verdad? Entonces, con esto, ellos hacían que la gente no ofrecieran su ofrenda correctamente. Fíjate hasta dónde llegó el pecado de estos muchachos. O sea, ellos pecaban, pero también hacían que las personas no entregaran su ofrenda correctamente. Por eso Dios estaba airado con los hijos de Elí por estas cosas que ellos estaban haciendo. Eran abusadores, abusaban de la gente, abusaban de su autoridad, pero también ese abuso los llevaba a que las personas no ofrecieran su ofrenda correctamente. Entonces, quemar la grosura quemar la grosura de un animal era como una representación al pecado, ¿verdad? Que estabas quemando o estaba quemándose como el pecado, ¿verdad? Y al no ser esto, pues obviamente ellos hacían que los hijos no ofrecieran, que la gente no ofreciera un sacrificio correcto, ¿verdad? Entonces, las ofrendas se ofrecían para expresar a Dios honor, se ofrecían para ofrecer a Dios ese respeto, mientras se buscaba el perdón de los pecados, pero los hijos de Elí estaban pecando mientras hacían las ofrendas, demostrando una irreverencia descarada al Señor y al prójimo. Y esto es muy delicado, porque recordemos que todo era sombra de lo que había de venir, y cada sacrificio representaba a Cristo. Cada sacrificio representaba a Cristo. Entonces ellos estaban teniendo en poco el sacrificio, que ese sacrificio era sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Entonces, punto número 1, ¿qué pecado estaban haciendo los hijos de Elí? Abusaban de su puesto, abusaban de su autoridad, abusaban de quien eran hijos. Punto número 2, los hijos de Elí menospreciaban el sacrificio al Señor, y eso hacía que las personas no ofrecieran un sacrificio correcto al Señor, ¿verdad? Mira, es como esto, te voy a poner este ejemplo, se me viene a la mente, no lo tengo en mis notas, pero se me viene a la mente. Es como esos hermanos que ofrendan, ¿no? Ofrendan en la iglesia, pero ofrendan en la iglesia, ofrendan, y
solamente ven cómo el pastor se enriquece, cómo los hijos se enriquecen, el pastor carro del año, la super casa, se compró la mega casa, los hijos también, las mejores escuelas, los mejores carros, la mejor ropa, ropa de marca, ropa de esto, y las personas llegan al punto donde dicen, pero pues, oye, ¿y esto? Para todo se pide, que falta esto en la congregación, que falta esto, y que donen, que pacten, que siembren, que hagan. Y las personas dicen, pero, ¿y lo que damos? Y hay personas que son muy generosas, oye, pero lo que nosotros damos. Y la gente termina cayendo en ya no ofrendar, ya no dar. Me explico, o sea, lo que ya hacen las personas no está bien. Porque algunos dirían, no, tú da, no importa qué se haga con el dinero, tú da. Pero esto nos lleva a ese desequilibrio. O sea, el pastor al abusar lleva a que la otra persona caiga en desobediencia, de ya no ofrendar. Porque dice, es que mira dónde se va mi ofrenda. O todos podemos ver hacia dónde se va la ofrenda. Entonces, llevas a pecar también al hermano. Es así como quizás, digo, no lo dice la Biblia, quizás algunos decían, ¿para qué ofrecer tanto si al final los hijos de Eli son los que se lo van a llevar? Mejor no ofrecer nada, mejor así quedarnos. Entonces, abusaban de su autoridad. Punto número 2, los hijos de Eli tenían en poco el sacrificio. Punto número 3, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Por eso dice primer libro de Samuel, capítulo 2, 22, dice, pero Eli era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hermanos, estas personas, estos hombres, fornicaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. O sea, ve el grado que tenían por el ministerio. Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. O sea, donde la presencia del Señor habitaba, ahí fornicaban con mujeres. Ahí fornicaban con mujeres. Es ahí donde llevaban el acto de fornicación. Ahí donde las mujeres velaban. Y esto es triste. Esto es triste. ¿Dónde tenían la cabeza estos muchachos que llegaron hasta este punto? De acostarse con ellas donde ellos ministraban. Mira, me enteré de un caso, la verdad, muy, muy triste. De unas personas que se congregaban en un lugar y dejaron de congregarse. Y digo, no se congregan con nosotros, se congregan en otro lado. Y una vez platicando con ellas, son amigos de nosotros, de mi esposa y mío, le dije, ¿por qué ya no siguieron congregando en el lugar? Y me decían, de verdad me da pena decirte el por qué. Yo le decía, no, en serio, o sea, pues dime, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué este cambio si yo los veía que estaban muy bien? Y decía, mira, la verdad era muy triste porque pues nosotros éramos personas, digo, no es para jactarnos, pero éramos personas muy generosas al ofrendar, al ofrendar lo que se pidiera. Pero una cosa que nos molestaba mucho es que aún el agua, nos la cobraban dentro de la congregación. No había garrafones, había botellitas. Y te vendían el agua. O sea, si tú tenías sed, tenías que comprar tu propia agua ahí dentro. O tenías que llevarte tu agua para no comprar, ¿verdad? Pero te vendían el agua. Dice, y eso pues quizás lo pasábamos, lo tolerábamos, pero lo que ya no pudimos pasar es que nos enteramos por boca de esta mujer, de esta mujer, pues que se acostaba con el pastor, alguien que no era su esposa. Dice, ¿y sabes dónde sucedía esto? En la congregación. Ella le decía a su marido que iba a ensayar para la alabanza y el pastor ya la estaba esperando ahí. Y es ahí donde fornicaban. Y realmente esto es triste. Es triste. Realmente esto pasa. Pero estos hombres dormían con esas mujeres.
Realmente no tenían un pesar ni un temor por el Señor. Ni un pesar ni un temor por el Señor. Y cuando se descubre, me dice mi amigo, cuando se descubre el pecado, y algunas personas, porque no lo descubrió el pastor, lo descubrió la mujer al decir, ya no puedo con esto que estoy cargando, pues prácticamente varios de la congregación nos fuimos, y lo que pasó es que el pastor nada más cerró ese lugar y se fue a otro lugar. Y sigue pastoreando. Sigue pastoreando. Elí, su padre, les dice en un débil y tardío intento de corregirlos. Elí quiere corregir a sus hijos. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 23 al 25, dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Evidentemente, había fracasado en la crianza de sus hijos. Elí había fracasado en la crianza de sus hijos. Ahora los dejaba sin castigo. Nomás les, hijos, por favor, no lo hagan. No hagan eso que están haciendo. Pero los dejó sin castigo. Como sumo sacerdote que era Elí, Elí debió haberlos expulsado del sacerdocio. Elí debió haberlos quitado de ahí. Sus hijos debieron de haber sido castigados por sus crímenes. Pero Elí no lo hizo. Pesó más su corazón decir, es mi hijo. ¿Cómo lo voy a disciplinar? ¿Cómo lo voy a castigar? ¿Cómo lo voy a quitar de este puesto? Es mi hijo, no lo hizo. Pero obviamente esto nos hace ver que así fue la crianza de sus hijos. Esto nada más era el fruto de lo que Elí había sembrado. Había sembrado un padre que no aplicaba disciplina en sus hijos. Si nosotros seguimos creyendo que nuestros hijos están niños, están chiquitos, si seguimos justificando sus conductas, si seguimos justificando sus groserías, si le seguimos riendo sus juegos, van a crecer. Van a crecer. Van a crecer. Y tú piensas que tienes el control en tus hijos, que tú sabes cuándo, pero realmente estás perdiendo el control. Estás perdiendo a tus hijos. Sigue justificando que tu hijo es joven y que ahorita las cosas de Dios no le interesan, pero cuando sea grande le van a interesar. Por eso yo lo dejo, que mi hijo haga lo que quiera. Sigue pensando así. Sigue pensando así. ¿Y sabes qué? Al final se te va a cobrar la factura. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 13. No escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. No morirá. Para los que dicen que a los niños no se les puede disciplinar con vara, ¿verdad? No, ¿cómo? La crianza respetuosa. ¿Cómo vas a disciplinar a tu hijo con una vara en las pompas? No, eso no se hace. La Biblia dice, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. No morirá. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina la alejará de él. Entonces, Elí no hizo nada para corregir a sus hijos. Solo les decía, pero no actuaba. Pero a Dios no se le escapa nada. Y Dios envía un profeta con una sentencia muy dura para Elí y para su familia. Repito, a Dios no se le escapa nada, Y Dios envía a un profeta con una sentencia muy dura para Elí y su familia. Mira, el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 27 dice, Dios envió un profeta para que le diera este mensaje a Elí.
Yo me di a conocer a tus antepasados cuando ellos eran esclavos del rey de Egipto. Entre todas las tribus de Israel elegí a tu familia para que sus descendientes fueran mis sacerdotes. Les di el privilegio de ofrecer sacrificios en mi altar, de quemar incienso, de vestir las túnicas sacerdotales y de comer de las ofrendas del pueblo. ¿Por qué no das importancia a los sacrificios y ofrendas que mandé presentar en mi santuario? Tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Ellos están cada día más gordos porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. Yo les había prometido a tu familia y a tus antepasados que siempre serían mis sacerdotes, pero ya no será así. Yo aprecio a los que me aprecian, pero desprecio a los que me desprecian. Viene el día en que toda tu familia perderá importancia. Ninguno de tus hijos llegará viejo. Los pocos que queden como sacerdotes te harán sufrir mucho y también morirán jóvenes, y tú serás testigo del bien que haré a mi pueblo. Para que sepas que todo sucederá tal como te lo he dicho, te daré una señal. Tus 2 hijos, Ofni y Finehas, morirán el mismo día. Sin embargo, yo pondré en mi santuario un sacerdote fiel que hará todo como a mí me gusta. Haré que su familia viva mucho tiempo y que sirva al rey que he elegido. Los pocos que sobrevivan de tu familia se arrodillarán delante del sacerdote fiel y le suplicarán: por favor, denos usted algún trabajo como sacerdotes para que podamos comer, aunque sea un pedazo de pan. Fíjate lo que el Señor le dice: tus 2 hijos van a morir el mismo día. Lo que tú no hiciste, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Tú pudiste haberlos educado, criado, siendo padre, comportarte como padre, darles el tiempo que merecen. Tú debiste haberlo hecho, pero como no lo hiciste, soy yo quien los voy a castigar. Y también te voy a decir algo: nadie de tu descendencia va a ocupar el sacerdocio. Nadie. ¿Cuál fue el pecado de Elí? ¿Cuál fue el pecado de Elí? El pecado de Elí fue no instruir a sus hijos en el conocimiento de Dios. Ese fue el pecado de Elí, no instruir a sus hijos en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque eran hombres impíos, malos. Dice, no tenían el conocimiento del Señor. Cosa que es una responsabilidad de los padres. No tenían el conocimiento del Señor. No conocían de Dios. ¿Por qué? Porque su padre no les había enseñado quién era Dios. Su padre enseñaba en la congregación, su padre enseñaba en el templo quién es el Señor, pero no a sus hijos. No en su casa, no en su familia. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Dónde estuvo su padre? ¿Dónde estuvo Elí que no los instruyó? Estaba ministrando a otras personas, repito, estaba tan afanado quizás en su trabajo, pensando que la escuelita dominical era suficiente. Con llevarlos el domingo a la escuelita dominical es suficiente para que mis hijos aprendan de Dios. No, no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente llevarlos nada más a la escuelita dominical, y más si eres una persona muy inconstante en faltar a la congregación. Si eres de los que va un domingo sí, 2 domingos no, un domingo sí, ¿de verdad crees que con eso es suficiente para que tus hijos conozcan del Señor? ¿De verdad? El darles a conocer a Dios a nuestros hijos es en todo. En su palabra, con nuestras acciones, con la disciplina que les damos, con la conducta como nos dirigimos hacia ellos. Es en todo, en todos los ámbitos. ¿Cuál fue otro de los pecados de Elí? Amó a sus hijos por encima de Dios. Amó a sus hijos por encima de Dios. Por eso le dijo ahí, tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Te importan más tus hijos que lo que yo digo. Te importa más complacer a tus hijos que complacerme a mí, le dijo el Señor.
Y qué peligroso es esto, porque realmente es una línea muy delgada. Y no solamente con nuestros hijos, sino con los cercanos, amándolos más por encima de Dios, creyéndonos más buenos que Dios, queriendo encontrar siempre el lado más tierno del pecado para justificarlo. Cuando alguien viene y te dice que está haciendo algo incorrecto, en lugar de nosotros reprenderlo, en lugar de nosotros decirle, no es correcto lo que estás haciendo, decimos, pues bueno, a todos nos ha pasado, mira, por quererte congraciar con la persona, por no quererte confrontar con la persona. Y buscamos el lado más tierno. Es que así es él, así es ella. Yo quién soy para decirle, yo quién soy para juzgar. Dios mira el corazón, mira, no lo hace con mala intención. Son muchachos, es la edad, no toma mucho, si se toma 2, 3, es muy poquito, casi no maltrata. A veces, de una vez en cuando, se le salen palabras groseras. Justificamos. Terminamos justificando el pecado de los demás, queriéndolo poner tierno. Quizás Elí, ¿será acaso que Elí así justificaba a sus hijos? Pues no son tan malos muchachos, no son tan malos, mira, mínimo están aquí en la iglesia sirviendo, aquí en la congregación, pues tan malos no son. Cuando nuestro deber es llevar a la persona, hablarle la palabra para que la persona pueda ir a un arrepentimiento. Pueda ir un arrepentimiento. ¿Cuál fue otro pecado de Elí? Elí no estorbó a sus hijos en su mal proceder. No los estorbó. No los estorbó. En primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No estorbó a sus hijos. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Los padres debemos comprender que existen múltiples maneras de estorbar el mal proceder de nuestros hijos. Existen múltiples maneras de estorbar el mal proceder de nuestros hijos. Pero si nosotros como padres seguimos permaneciendo con esa pereza, con esa falta de voluntad, con esa indiferencia ante sus malos actos, estaremos condenando a nuestros hijos al fracaso. Al fracaso. Porque no les estamos estorbando. Elí sabía la gravedad de lo que sus hijos estaban haciendo y no hizo nada. No hizo nada, simplemente les no lo hagan, pero no actuó. Él veía su conducta a sus oídos. Varias personas le dijeron: Elí, lo que tus hijos están haciendo no es correcto. Vemos sus frutos. Pero quizás Elí pensaba que sus hijos sí eran creyentes porque habían hecho una oración de fe. Quizás creyeron que eran cristianos. Como ya se habían bautizado, ellos pensaban que eran cristianos. ¿Y cuántas veces, como padres, nos duele aceptar que nuestros hijos no son creyentes? Y preferimos vivir en el engaño de que sí lo son. Tu hijo puede servir en la congregación, en el piano, en la guitarra, estar bien activo allá en el ministerio. Puedes verlo que allá levanta las manos en la congregación. Puedes verlo que hizo una oración de fe y que llora cada vez que hay alabanzas. Pero si su vida no es igual en casa, no es creyente. No es creyente. Y esto aplica igual para todos.
no es creyente. Si tu esposo se comporta de una manera en la congregación y de otra en casa, no es creyente. Si tu mujer se comporta de una manera en la congregación y de otra manera en casa, no es creyente. No es creyente. Quizás Elí pensaba que sus hijos sí eran creyentes porque estaban ahí en el ministerio, pero no eran creyentes. Porque lo que hacían no era de alguien creyente, de alguien que creyera en Dios, que tuviera su confianza en Dios. No le preguntes a tus hijos si quieren ir a la iglesia, a la congregación. Hijo, ¿te gustaría ir? ¿Te gustaría ir a la congregación o te gustaría irte con tus abuelitos el domingo? Claro que van a escoger irse el domingo con sus abuelitos. Claro. No le preguntes eso. Estórbale. Cuando tus hijos pequen, estórbales, dile, en esta casa hay reglas, en esta casa hay mandatos, así que en esta casa se obedecen esas reglas y esos mandatos. Cuando tu esposo peque, estórbale. Cuando tu esposa esté pecando, estórbale. Estórbale, estórbale. Si aún nuestros padres están haciendo algo que es pecado delante de Dios, nosotros como hijos debemos de estorbarles. Si vemos que un hermano está pecando, estorbémosle, no dejémoslo así. No podemos dejarlo así. Tenemos que estorbarnos los unos a los otros. Y al estar estorbando a una persona en su pecado, esto nos va a llevar a dos cosas. A que algún día ellos puedan llegar al arrepentimiento y te digan, gracias por todo el tiempo estarme estorbando, no darme por mi lado. O te pueden llevar al otro lado y decirte, ¿sabes qué? Ya me hartaste, quítate, me estorbas. Me estorbas. Yo te he dado el ejemplo, o en la congregación, he dado este ejemplo, ¿no? Cuando yo conocí al Señor, pues yo empecé a predicarle a todos los de mi barrio, a todos, les comenzaba a predicar la palabra, comencé a llevar muchos jóvenes a la congregación y unos pues nomás iban por ver muchachas, otros pues ahí, pero uno de ellos sí yo lo veía como más constante, ¿no? Y entonces empecé a tener más cercanía con él y empezaba a estar con él y estaba ahí con él y al estar en esta cercanía con él, me acuerdo que estábamos en el barrio y se quería pelear y yo le decía, no es correcto, no lo hagas, cuida esto. La Biblia dice, y a veces lo escuchaba maltratar y esto, y yo le decía, no maltrates, mira, trata de cambiar tu lenguaje, esfuérzate, puedes en el Señor, y esto, y así, yo estaba con él, hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? Ya me hartaste, ya me enfadaste. La verdad ya no me digas nada, porque si me sigues diciendo te voy a meter unos guamazos. Y dije, pues, está bien, si es lo que tú quieres, que ya no te diga nada, pues no te voy a decir nada. ¿Sabes dónde está esa persona ahora? Está presa por asesinato. Está presa por asesinato. Pero yo le estorbé. No tengo cargo de conciencia porque le estorbé. Elí le dejó a Dios lo que a él le correspondía. Y esto es muy peligroso. Y con este punto es con el cual voy a terminar. Elí le dejó a Dios lo que a él le correspondía. Elí pecó por omisión. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo del 15 al 18. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió la puerta de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? ¿Qué te habló el Señor? Le dijo a Samuel. Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere.
Elí sí conocía al Dios todopoderoso y soberano. Elí sí lo conocía. Dice que se haga lo que Dios diga. Y si Dios lo dijo, lo va a hacer. Sí lo conocía, pero sus hijos no. Él sabía que lo que ya había dictado el Señor, nuestro Dios es inmutable, no se mueve. ¿Te imaginas cómo se habría sentido Elí al saber que Dios por segunda vez le dijo que qué pasaría con sus hijos y sus descendientes? Era la segunda vez, la primera vez por un profeta, la segunda vez por Samuel. Ya le había dicho Dios qué iba a pasar con sus hijos. ¿Cómo se habrá sentido Elí como padre? ¿Fracasé como padre? ¿Dónde fue el punto donde mis hijos se me salieron de las manos? ¿Dónde fue donde ya mis hijos ya no pude tener control de ellos para poder guiarlos? Quiero que en esta mañana te lleves algo de reflexión. ¿De qué te sirve tener un buen negocio? ¿De qué te sirve tener un buen trabajo? ¿De qué te sirve ser muy conocido por el mundo y saber muchas cosas y conocer todo lo de tu ramo? ¿De qué te sirve tener un buen ministerio si has perdido el corazón de tus hijos? Si has perdido el corazón de tu hijo, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve ser tan respetado en una empresa y el patrón, el jefe, el compañero de trabajo, si has perdido el respeto y el corazón de tus hijos? Ahora tus reprensiones hacia ellos les son indiferentes. Lo que tú les digas en este momento les es indiferente. ¿Sabes por qué? Porque en su niñez a ti te fueron indiferentes. Ahora solo estás cosechando lo que sembraste. Indiferencia. Hijo, no, mira, hijo, no. Lo que le digas. Has perdido el corazón de tu hijo. Has perdido el corazón de tu hijo. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve ser exitosos en esta vida si hemos perdido el corazón de nuestros hijos? De lo que Dios nos ha encomendado, de lo que Dios nos va a demandar. ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Cómo los instruiste? Y sabemos que fue Dios quien castigó a los hijos de Elí. Por Elí no haberle dado un castigo prematuramente, fue Dios quien se los dio. Y dijo, hasta aquí, no más. Voy a hacer lo que tú no hiciste. Hasta aquí. No todo está perdido. No todo está perdido. Clama al Señor. Pídele perdón. Pide su ayuda. Lo pasado ya está hecho. Lo pasado ya está hecho. Comienza ahora. Comienza ahora. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy con tus hijos? ¿Cómo va a ser la crianza a partir de hoy con tus hijos? Esa línea que se ha perdido, que has perdido el corazón de tus hijos, ¿cómo lo vas a retomar? ¿Cómo vas a volver al corazón de tus hijos? No dejes a Dios lo que nos corresponde a nosotros. No dejes que Dios haga lo que a nosotros nos corresponde. Con esto termino el tema de hoy sobre la vida de Elí. Sobre la vida de Elí. Con esto terminamos este tema. Amando a mis hijos por encima de Dios. Este es el Elí. Y el próximo miércoles vamos a ver totalmente el contraste de un Samuel. ¿Verdad? Samuel, uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Entonces, hermanos, con esto terminamos este estudio de hoy, nuestro tema número 14. Esperemos en Dios vernos el próximo miércoles. Les recuerdo que el día de hoy no tenemos reunión a las 7:30. Cancelamos la reunión por todo este tema de que va a estar hoy la cabalgata en la noche. Se parte la ciudad, hay muchas personas alcoholizadas. Entonces vamos a cancelar el tema de hoy a las 7:30. Se cancela. No es ni en línea, nada. Queda cancelada la reunión de hoy.
Y nos vemos el viernes, a los que se anotaron, el viernes en la cena de matrimonios a las 8 de la noche. Que estén muy bien y que Dios les bendiga. Saludos.